Bienvenidos a Ecos de la Historia. A ver, hoy tenemos un análisis en profundidad de una fuente que lo cambia todo. Y nuestra misión hoy es desmentir esa idea tan arraigada de que los humanos somos un producto biológico terminado. Y sobre todo entender cómo el paso a la agricultura no solo cambió nuestra forma de vivir, sino que aceleró nuestra evolución biológica de una manera sin precedentes. Exacto. Es que normalmente tenemos esta imagen mental muy fija, la clásica ilustración del primate encorvado que se va a ir guiando poco a poco hasta convertirse en un humano moderno. Y parece que ahí se congela la película. Como si al ponernos a caminar sobre dos piernas, la naturaleza hubiera dicho que el trabajo ya estaba hecho. Y claro, hasta hace muy poco, la ciencia respaldaba en parte esta sensación de estancamiento. Fíjate si es así, que solo se habían identificado unos 21 casos claros de lo que llamáis selección direccional, ¿no? Como el caso de la tolerancia a la lactosa. Parecía que nuestro motor evolutivo llevaba miles de años al ralentí. Así es. Pero este nuevo estudio, basado en el material genético de casi 16.000 personas a lo largo de 10.000 años, acaba de cambiar los manuales de biología por completo. Han encontrado cientos de variantes genéticas impulsadas por la selección natural. Bueno, vamos a desgranar esto, porque para entender la magnitud de este descubrimiento, primero hay que comprender lo titánico que ha sido reunir todas estas piezas del rompecabezas del genoma antiguo. Pues no se puede descubrir cómo hemos evolucionado sin una base de datos masiva. El laboratorio de genética de David Rake en Harvard pasó 7 años enteros construyendo esta colección. Madre mía, 7 años. Y se centraron en Eurasia Occidental, ¿verdad? Es decir, Europa y partes de Oriente Medio. Eso es, colaboraron con más de 250 arqueólogos y antropólogos para obtener nuevos datos genéticos de 10.016 individuos antiguos. ¡Qué barbaridad de números! Y a esto le sumaron 5.820 secuencias antiguas ya publicadas y 6.438 secuencias modernas. Básicamente, este único esfuerzo ha duplicado de un plumazo el tamaño de toda la literatura científica mundial sobre material genético humano antiguo. Claro, pero tener millones de fragmentos de personas de hace miles de años es solo el primer paso. A lo largo de 10.000 años hubo migraciones masivas, guerras, imperios moviéndose por el continente. O sea, es como intentar escuchar el susurro de una sola persona en un estadio de fútbol lleno de gente gritando, ¿no? Esa analogía es perfecta. Las migraciones y las mezclas de poblaciones son los gritos del estadio. Para aislar ese susurro de la evolución, necesitaron una innovación computacional creada por el científico Ali Akbari. O sea, un algoritmo para separar el ruido demográfico de la pura evolución biológica. Exacto. Y lo fascinante de esto es que, tras aplicar ese filtro matemático tan estricto, descubrieron que ese susurro, esa selección direccional extrema de la que hablábamos, solo representa alrededor del 2% de todos los cambios genéticos observados. Fíjate, un 2% suena poco, pero en el inmenso manual de instrucciones que es nuestro código genético, ese porcentaje encierra los verdaderos secretos de nuestra supervivencia. Así es. Y una vez aislada esa simial del 2%, ¿qué nos dices sobre la velocidad a la que evolucionábamos? Porque el estudio nos lleva a un momento clave que lo cambió absolutamente todo, la invención de la agricultura. Pues el equipo identificó 479 versiones de genes que fueron fuertemente seleccionados, a favor o en contra, en Eurasia Occidental. Y descubrieron que la selección se aceleró muchísimo justo después de la introducción de la agricultura, lo cual a mí me resulta muy sorprendente. Totalmente. De hecho, notaron fluctuaciones enormes a lo largo de los milenios en genes relacionados con la susceptibilidad a la tuberculosis o a la esclerosis múltiple. Subían vertiginosamente y luego bajaban. Pero, a ver, un momento. Siempre pensamos en la agricultura como el momento en que los humanos conquistamos la naturaleza y nos hicimos la vida más fácil. Pero, paradójicamente, ¿no nos sometió a presiones biológicas aún más extremas? Completamente. Vivir en asentamientos densos y hacinados, compartiendo el espacio vital con animales domésticos, alteró por completo todas las presiones ambientales. Claro, el contacto estrecho con los cerdos, las vacas, las ovejas, las enfermedades saltaban directamente de los animales a los humanos. Eso es. Las epidemias fulminantes y las fluctuaciones en enfermedades infecciosas demuestran que lo que es biológicamente ventajoso no es nada estático. Cambia drásticamente a medida que el entorno humano cambia. Como el curioso caso de la intolerancia al gluten que recogen las fuentes,
Resulta que el principal factor de riesgo genético para esta intolerancia se disparó precisamente después de que las poblaciones comenzaran a cultivar trigo. Empezamos a depender del trigo para sobrevivir y el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo al comerlo. Sí, es una ironía biológica tremenda que demuestra el estrés extremo al que se sometió el sistema inmunológico humano con un cambio de dieta tan brusco y monótono. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sabiendo que la agricultura cambió todas las reglas del juego, ¿qué rasgos pasaron el corte de la selección natural durante este periodo? Pues resulta que más del 60% de las variantes de ácido desoxirribonucleico identificadas tienen vínculos documentados con rasgos humanos que vemos hoy en día. Por ejemplo, Pues rasgos seleccionados a favor incluyen el tono de piel claro, el pelo rojo e incluso la inmunidad a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. o sea, lo que hoy conocemos como resistencia al virus del SIDA. Madre mía. Exacto. También resistencia a la lepra, menor probabilidad de sufrir calvicie de patrón masculino y tipos de sangre A, B y O, que influyen enormemente en la resistencia a distintos virus y bacterias. Vale, hasta ahí todo muy físico y clínico. ¿Y los rasgos seleccionados en contra, es decir, los que redujeron su frecuencia, cuáles fueron? Se redujo notablemente la frecuencia del riesgo genético para el trastorno bipolar y la esquizofrenia, además del porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal y la susceptibilidad al tabaquismo. Curiosísimo. Pero espera, leí en el artículo que también encontraron rasgos poligénicos seleccionados a favor, cosas como un ritmo de caminata más rápido. Pero un momento, acabas de mencionar que se seleccionaron variantes genéticas vinculadas a ingresos familiares y años de escolarización. Así es, eso recogen los datos estadísticos. A ver, frena un momento. Eso no tiene ningún sentido. Estamos hablando de la edad de piedra o de los primeros agricultores. No había escuelas ni cuentas bancarias. ¿Cómo puede la evolución biológica seleccionar a favor de algo que literalmente no existe? Pues es una muy buena reflexión y nos lleva directamente a la trampa de usar etiquetas clínicas y sociales modernas para entender el pasado. Si conectamos esto con el panorama general, la evolución es solo un mecanismo de supervivencia ciega. Ya, pero entonces, ¿por qué el estudio relaciona esos genes con la escolarización? Porque lo que un gen hace hoy no explica en absoluto por qué se propagó en el pasado. Las variantes asociadas hoy con años de escolarización significaban algo completamente distinto en la prehistoria. Ah, vale. O sea que esto no quiere decir que los europeos evolucionaran genéticamente para ser más inteligentes o sacar mejores notas en el colegio. Para nada. Nuestros genes son herramientas de supervivencia multitarea. Juzgar su función pasada por su afecto estadístico presente es un error de perspectiva garrafal. Claro, es lo que comentábamos fuera de micros. Es como si en el futuro unos arqueólogos desentierran nuestros teclados de ordenador. Y como ellos usan esos botones para pilotar naves espaciales, asumen que nosotros en el siglo XXI usábamos el teclado de la oficina para volar a Marte. Exactamente. Es una analogía perfecta. Además, en genética tenemos el llamado efecto pasajero. Un rasgo como el pelo rojo pudo haber sido útil hace 4000 años, o simplemente pudo haberse subido al carro junto a un gen vecino que era el verdadero objetivo de la selección natural. O sea que el pelo rojo a lo mejor no servía de nada, pero tuvo la inmensa suerte de estar físicamente pegado en el genoma a un gen que sí salvaba vidas contra una plaga. Eso es. Y luego está la pleiotropía, que significa que un mismo gen tiene múltiples efectos diferentes en el cuerpo que parecen no tener relación. Como el ejemplo clásico que dan de la anemia falciforme, ¿verdad? Así es. Hoy en día vemos esa variante genética como una causa de la anemia falciforme, que es una enfermedad sanguínea muy grave. Pero resulta que esa misma variante genética protege ferozmente contra la malaria. ¡Qué fuerte! Lo que hoy diagnosticamos y perseguimos como una enfermedad terrible, en el pasado fue una selección directa a favor de la protección contra una amenaza parasitaria mucho peor. Exacto. Por eso los autores advierten que hay que ser muy cautos. No podemos mirar los genomas antiguos a través de la lente de nuestras bases de datos médicas contemporáneas y asumir que comprendemos todo el contexto. Entonces, una vez comprendidos todos estos matices y estas trampas al leer el material genético antiguo, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo vamos a usar todo este conocimiento monumental en la ciencia y la medicina del futuro más cercano? Pues tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Los investigadores han hecho públicos todos sus datos. Akbar identificó más de 7.600 ubicaciones genéticas que tienen más de un 50% de probabilidad de ser verdaderos ejemplos de selección direccional. ¡Qué barbaridad!
O sea, miles de ubicaciones genéticas que pasaron por una criba evolutiva brutal y que necesitan ser investigadas por la comunidad científica ya mismo. Sí, es un tesoro inexplorado. De hecho, el sueño de David Frege es usar estos métodos computacionales en poblaciones de Asia Oriental, África Oriental y en nativos de Mesoamérica y los Andes. Y quieren retroceder aún más en el tiempo, ¿verdad? Sí, la idea es llegar a retroceder 1 o 2 millones de años para mapear verdaderamente toda la historia evolutiva humana. Me parece alucinante. Esto no es solo un ejercicio académico sobre agricultores prehistóricos, es un mapa de minas genéticas para los creadores de medicamentos de hoy para evaluar riesgos de enfermedades y demás. Totalmente. Y aquí Akbari lanza una advertencia médica fundamental sobre la edición genética y las nuevas terapias. ¿Qué advertencia? Pues que si los desarrolladores de terapias clínicas quieren apagar o silenciar un gen problemático en un paciente, primero deberían comprobar exhaustivamente si ese gen fue fuertemente seleccionado en el pasado. Claro, porque si la evolución luchó para mantenerlo ahí por alguna razón de peso, apagarlo podría ser una muy mala idea. Te podrías quedar sin defensas frente a algo totalmente imprevisto. Exactamente. Además de que todo esto también se está aplicando a otras especies, como gallinas y ganado, para entender a fondo la domesticación y su adaptación climática. En fin, que este análisis en profundidad nos demuestra la inmensa complejidad de nuestra biología. Somos una obra en progreso constante, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la evolución no es algo abstracto que le ocurrió a nuestros antepasados lejanos para luego detenerse sin más. Ha estado esculpiendo activamente nuestro código genético hasta épocas recientes. Impulsada precisamente por nuestras propias revoluciones culturales, como fue la invención de la agricultura. Así es, cada cambio drástico en nuestra forma de vida ha sido un verdadero martillazo evolutivo en nuestro genoma. Y esto me deja dando vueltas a una idea que pone los pelos de punta. Si nuestro paso a la agricultura, hace apenas 10.000 años, cambió nuestro entorno de forma tan radical que provocó un acelerón drástico en nuestra evolución biológica, Sí, entonces, considerando nuestro veloz salto actual hacia entornos puramente digitales, llenos de pantallas, dietas ultraprocesadas y una vida totalmente sedentaria en las ciudades, me pregunto, ¿qué rasgos invisibles estará seleccionando la evolución en nuestro genoma en este preciso instante? Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.